Y mucha atención a la rebeldía de los fiscales conservadores contra la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Los fiscales conservadores se han enfrascado por el realojamiento de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. Mucha atención a la última jugada judicial. La justicia pospone el juicio del novio de Ayuso, González Amador, para después de las elecciones del año 2027. González Amador no se va a sentar en el banquillo hasta el año 2027. Todavía no ha llegado el informe de la UCO. Pero los tribunales advierten ya que tienen tal saturación que las elecciones autonómicas en Madrid van a llegar antes que el juicio a la pareja de la candidata autonómica. No va a ser en todo 2006. 2027 es la fecha en la que previsiblemente González Amador se sienta en el banquillo. Pablo Collantes. Y de esta forma, Javier, lo jurídico choca con lo político porque el retraso en los tribunales provocará que la causa se dilate hasta el año 2027 y chocará directamente con un calendario electoral de vértigo. En mayo de ese año de 2027 se celebrarán elecciones en la Comunidad de Madrid y previsiblemente también en ese periodo elecciones generales, por lo que para haber sentado en el banquillo a González Amador habrá que esperar a que terminen esos comicios y habrán pasado ya, Javier, 3 años desde que conociéramos las primeras informaciones sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso. 3 años de espera. Esta hoy es la buena fortuna judicial de una Isabel Díaz Ayuso que ve cómo en otros terrenos sí avanzan las causas. En el de el hospital de Torrejón de Ardoz, aquel que decía que había que engordar las listas de espera para ganar más dinero, 3 o 5 millones más. Los tribunales abren causa, lo hace un juzgado de Torrejón. María Escolar. Sí, la Fiscalía apunta a un delito de prevaricación en el escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz y tras recibir hasta un total de 4 denuncias por esos audios publicados del CEO de Ribera Salud en los que daba órdenes expresas a los trabajadores de rechazar pacientes, aumentar las listas de espera para obtener un rédito económico mayor. Según el escrito al que hemos tenido acceso, la Fiscalía aglutina en una misma causa todas esas denuncias y se las remite ahora al juzgado de Torrejón de Ardoz. Todo cuando mañana aquí a las puertas de este hospital hay convocada una concentración para denunciar precisamente las condiciones de los sanitarios. Graves por los que González Amador va a ser juzgado. ¿Puede acabar en la cárcel? Puede acabar entrando en prisión, Rodrigo, porque son delitos graves por los que le está acusando la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por ejemplo, por esos 2 delitos fiscales en falsedad con sendas falsedades documentales y también porque las acusaciones populares han incluido ese delito de integración en grupo criminal, también el delito continuado contable. Su petición asciende hasta los 5 años de cárcel, así que esas posibilidades están encima de la mesa. 12 de marzo, el diario.es amanece con una exclusiva. La pareja de Isabel Díaz Ayuso defraudó 350.000 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Esa misma mañana, un periodista del diario.es coge el coche y pone rumbo desde Madrid a un pueblo de Sevilla, el Araal. En ese viaje cambia la capital de España, centro de negocios, epicentro de la política, por un pueblo agrícola de 20.000 habitantes, en plena campiña, uno de esos pueblos de casas blancas, olivos, mucho calor y poco dinero. Ese periodista era Pedro Águeda. Hola, Pedro. Hola. ¿Qué buscabas en ese pueblo? ¿Qué buscabas en el Araal? En el Araal yo buscaba a 3 personas. 3 personas que integran la lista de querellados de la Fiscalía de la Audiencia de Madrid junto a Alberto González Amador, el empresario madrileño pareja de Isabel Díaz Ayuso, y otro presunto testaferro, un mexicano, con el que habría defraudado la mayor cantidad. Pero hay 3 ciudadanos de Araal que le facturan a Alberto González más de 200.000 euros por unas facturas que Hacienda cree que son falsas. ¿Los encontraste? A 2 de ellos los encontré, sí, y no fue demasiado difícil. La sede de las sociedades está en sus domicilios. Por ejemplo, con Antonio, del que decimos que es un nombre figurado porque aceptó hablar con nosotros a cambio de que no apareciera, estaba muy preocupado, muy asustado. El periódico local digital ya le sacaba y estaba absolutamente sorprendido de compartir una información junto nada menos que la presidenta madrileña. Y como la sede de las sociedades es el domicilio de sus padres, donde él vive, pues bastó con tocar la puerta. ¿Qué te contó? No salía de su asombro. Él es
Un chico de 30 y tantos años que trabaja de panadero por las noches, ese día se había levantado ya, tenía un trancazo enorme, lo que no le evitaba que siguiera fumando, y apoyado en la pared de su casa, pues no acertaba a decir más que se había fiado de su gestor, que había puesto su nombre para que figurara en unas sociedades, pero que él, y en eso insistía mucho, nunca había cobrado por ello. Que él pues estudió en el instituto, ha trabajado en la construcción, en una fábrica, ahora en el horno de pan, y de esas sociedades dedicadas a la tecnicidad medioambiental y otras cuestiones muy específicas, pues que no sabía nada. Y Pedro, ¿qué es lo que se supone que Antonio, que ahora me dices que trabaja en una panadería, había hecho para las empresas de la pareja de Ayuso, según las facturas? Pues si miras la actividad de las 4 sociedades en las que participa nuestro Antonio, dejas sin abarcar pocas facetas del mundo laboral. Correduría de seguros, limpieza, seguridad, contratación de otras personas. Es amplísima. Pero fijaos que lo que más llama la atención a Hacienda es que le facturan al novio de Ayuso por servicios de apoyo técnico ambiental, dice. Y la agencia tributaria, en su informe detalladísimo de 200 páginas, dice que eso no es posible porque, y aquí abro comillas, no cuenta con los medios humanos adecuados ni acredita tener los medios materiales necesarios para el desarrollo de esa prestación. Es imposible que esa casa de una familia del Araal albergue esos negocios tan cualificados, porque el servicio que le prestaban a la empresa de Alberto González Amador era muy específico. Antonio, el vecino con el que hablas, es hermano del segundo implicado de la trama en este mismo pueblo. Un hermano con el que no pudimos hablar porque estaba trabajando, según lo dijo Antonio, de camarero, y que también figura como socio de estas empresas tan específicas y con una actividad tan variada y que no se cree en absoluto la agencia tributaria. Antonio vive con su hermano, que es unos 10 años mayor que él, en casa de sus padres, una familia humilde del Araal. Cuando le explicamos que está querellado junto a un empresario madrileño, el novio de Ayuso, que dejó de pagar a Hacienda 350.000 euros y que le van a reclamar a él porque pasó facturas falsas a sus sociedades, a las sociedades que figuran a nombre de Antonio, él abre mucho los ojos, sobre todo cuando le decimos la cantidad de dinero, y dice que cómo va a ser eso, que cómo va a él a participar en eso si es un tieso. Dice, yo no soy un terrorista, yo soy un tieso. Recordemos, Pedro, las motivaciones de todo esto. ¿Por qué necesita de pronto el novio de Ayuso presentar facturas de empresas como estas que no son capaces de hacer el trabajo por el que se supone que les ha pagado? Esto es importante porque centra en el fraude fiscal. Alberto González Amador, el novio de Ayuso, da un pelotazo en pandemia. Gana 2 millones de euros por mediar entre una empresa catalana y una gallega para venta de material sanitario. Eso significa que multiplica por 6 los ingresos que su empresa, Maxwell Cremona, había tenido el año anterior. Pero aún así, declara muy pocos beneficios. ¿Cómo puede ser esto? Pues es porque él ha tenido que, digamos, contratar a terceros, ha gastado mucho dinero en eso y los beneficios, pese a esos 2 millones de comisiones, se quedan en casi nada. O eso es lo que le dice Hacienda, pero Hacienda no se lo cree. Le llama mucho la atención ese crecimiento en la facturación de un año a otro y empieza a tirar del hilo. Y ve que esas facturas que habían aminorado los ingresos supuestamente de Alberto están hechas en sociedades que no están dedicadas a lo que se dedica Alberto, que no tienen apenas actividad, que la que tienen es súper sospechosa y que, como os digo, están domiciliadas en una casita de pueblo, de Araal, de esas de una altura, con azulejo en la mitad de la pared para abajo. Pedro, ¿a la tercera persona implicada del Araal lo encontraste? Fijaos que encontramos a esa tercera persona, y probablemente la más relevante de estas 3 del Araal, a unos metros de la casa de Antonio. David Herrada es probablemente el único que fue a la universidad de esa barriada humilde, es graduado social, aunque él se presenta como empresario, y al preguntarle si conoce a Antonio, responde, pero ¿cómo no le voy a conocer si lo he tenido en brazos desde pequeño? Las familias son vecinas. David parece que es el que idea todo este asunto de las sociedades, que de verdad ha sido empresario, porque también vamos a su antigua casa, donde tenía la sede de otras sociedades, y aunque allí sí hay un piso que parece dedicado al trabajo, no a residir, residía junto a su exmujer en el piso de enfrente,
En ese piso, cuando su exmujer nos abre la puerta, se ven archivadores amontonados, bastante suciedad, dice que ella que ha ido a limpiar ese día, y en una de esas archivadores se ve el nombre de una de las sociedades investigadas, Bianconero. Parece que David sí ha tenido negocios, que ha sido un pequeño empresario, pero de lo que duda Hacienda es de que tuviera todas esas sociedades dedicadas a todas esas cosas. Por ejemplo, él habla de haber tenido ejercicios como 2020, 2021, donde tenían algunas sociedades a 15, 16 empleados. Cuando se mira a esos empleados, pues son familiares del propio David, de Antonio, cobran algunos menos de 100 euros, facturan por servicios de menos de 100 euros durante todo el año, y en realidad lo que hacen, por ejemplo, en una de las sociedades es vender caballos. Pero es que el novio de Ayuso les paga por asesoría de los negocios referidos a la sanidad que él tiene. Y eso es lo que no cuela, lo que no admiten los técnicos de Hacienda, que por cierto estuvieron antes que nosotros en el Araal en todas estas casas, y incluyen en su informe fotografías de viviendas, de casapuertas, como se dice allí, que no son para nada la sede de una sociedad. Este tercer hombre del Araal, David, sí que dice que hizo los trabajos que constan en las facturas que ha presentado el novio de Ayuso, que recordemos que es una persona que se codea con la élite empresarial madrileña. No sé si esa conexión tiene mucho sentido, Pedro. David asegura que trabajó para Maxwell Cremona, para la sociedad de Alberto González, el novio de Ayuso. La pregunta de cómo un empresario madrileño que ahora vive en 2 pisos de lujo tiene contacto con un pequeño empresario del Araal que solo tiene deudas. ¿Cuál era la conexión? Y eso es lo que preguntamos reiteradamente al propio David. David explica, y parece bastante sincero cuando lo hace, que él llegó a ese negocio a través de un conocido que le presentó un conocido y que se presentó en el pueblo muy trajeado, con buen aspecto y que le dio muy buena impresión. Un arquitecto o un aparejador, no recuerda bien, tampoco recuerda su nombre, que pertenece a la empresa de Alberto González, del novio de Ayuso. Nada de esto tiene mucha lógica, Pedro. ¿Ante qué estamos exactamente? Todo parece indicar que en los casos de fraude fiscal hay miles de sociedades repartidas sin apenas actividad que alguien que conoce utiliza para que se les pasen facturas por trabajos que nunca se realizan y que otras personas, empresarios potentados, líderes de organizaciones criminales, cada caso es diferente, utilicen para ocultar que son los verdaderos dueños del dinero que fiscaliza Hacienda, para dejar de pagar impuestos, como en este caso sería lo que ha ocurrido con el novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Dirías entonces que este tipo de esquemas, de paradojas, son habituales en los casos de evasión fiscal? ¿Reconoces el patrón? Así es. Nosotros contamos en el diario que en los casos de grandes fraudes fiscales, de blanqueo de capitales, muchas veces coinciden en el banquillo de los acusados unas personas perfectamente trajeadas con otras que tienen un aspecto de proceder de ambientes mucho más humildes. ¿Por qué? Porque es bastante habitual, y esto lo conocen perfectamente los inspectores de Hacienda, los policías judiciales, que para esconder el verdadero dueño del dinero se utilizan a personas sin hogar, a personas sin recursos, a jubilados, a los que se pone al frente de sociedades para que parezca que ellos son realmente los propietarios de los fondos, de los bienes, y no lo son. Cobran unas pequeñas cantidades, en muchos casos, por aparecer ahí, pero luego tienen grandes problemas judiciales, como puede ser los que se enfrenten los 3 vecinos del Araal que tengan la condición de investigados dentro de poco en un juzgado de Madrid junto a Alberto González Amador. Punto importante que tenemos que actualizar, porque Hacienda quizá no sabía, como no sabíamos casi nadie, quién era el novio de Ayuso, pero cuando estalla el caso y la jueza se pone a investigar, pues ya lo sabe todo el mundo. Y es ahí cuando decide crear como un caso aparte, precisamente para eso, para ver qué relación hay entre las empresas de González Amador, la gran corporación de sanidad privada Quirón y la Comunidad de Madrid, Alberto. Claro, ahí hay una segunda pieza separada en la que la Fiscalía considera que hay indicios para pensar que González Amador y sus tratos empresariales con un directivo de Quirón, con Fernando Camino, la compra de una sociedad, una cosa muy compleja, responde en realidad a un cambio de cromos.
Responde en realidad a que él compra una empresa de su entorno por un valor mucho mayor al valor de mercado real para pagarle en realidad los favores en relación con el Grupo Quirón. Entonces, hay una segunda pieza estudiando, eso sí, la relación de Alberto González Amador con el Grupo Quirón, que no deja de ser uno de los grandes contratistas sanitarios de la Comunidad de Madrid. Responde no solamente a una relación empresarial normal, sino si hay algo más. Alberto Pozas, terminamos. Fíjate en qué punto estamos, ¿no? Y eso que no hemos hablado hoy de la imputación muy cuestionada del fiscal general del Estado. Pero todo esto empezó con un fraude, una confesión por correo, un posible pacto con la fiscalía que habría terminado probablemente en una multa y poco más. Y de pronto todo cambia, todo estalla y mira dónde estamos. La historia del pacto de González Amador tiene muchas versiones que ha ido dando él a lo largo del último año, de los últimos meses, y luego está la versión legal y luego está la versión política, ¿no? Entonces hay que intentar hacer un poco de encaje de bolillos entre unas y entre otras. Su abogado hace una cosa que es muy habitual en los delitos fiscales y además en la que él, como abogado, es conocido por ser experto, ¿no? Él plantea una conformidad cuando ven que no hay salida, o al menos eso es lo que dicen en ese momento. Ellos plantean una conformidad. Cuando ellos se retiran de esa conformidad es cuando se hace pública. Claro, ¿en qué circunstancias se hace pública? Cuando Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, empieza a difundir una versión un poco falsa de los hechos. Ya se conoce todo, ya lo hemos desvelado en el diario.es y ahora ellos están en la batalla política de que no parezca que encima lo están reconociendo. Entonces, claro, ¿lo hace porque le viene bien procesalmente? ¿Lo hace porque a nivel de discurso público es inasumible? Después de llevar varios días Ayuso diciendo que es víctima de una persecución, que él encima por detrás lo lleve semanas reconociendo que hay un fraude fiscal. Pues claro, esa es la pregunta del millón, una de las preguntas del millón de este caso, que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero claro, de ahí, de él intentar cerrar el caso lo más rápido posible, de la forma más silenciosa posible y sin que nadie se entere, pasamos a una investigación pública, por decirlo así, prácticamente pública en cada uno de sus pasos, y ahora se va a enfrentar a un juicio a la espera de saber si vuelve a pactar o no vuelve a pactar, que no tiene pinta. Cuando la causa judicial de Alberto González Amador se cruza con el discurso político de Isabel Díaz Ayuso y no cuadra una cosa con la otra, entonces es cuando de repente se levantan de la mesa. La presidenta de la Comunidad de Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal. No sé, ¿a qué te refieres? ¿Quién banaliza con el fraude fiscal? Pues, por ejemplo, quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa que se paga porque se ha demorado uno en el pago de una deuda tributaria. Bueno, eso va por mí, ¿lo dices por mí o...? Efectivamente. Ah, vale, pues pregúntame directamente. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal? Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. Pero se está refiriendo al caso de González Amador. ¿Usted se está refiriendo a mí? ¿Y usted se está refiriendo al caso de González Amador? Pues si usted se está refiriendo a mí, yo sí. Yo te digo que sí. Porque las pocas veces que yo he podido hablar de multa, la palabra sobre multa fiscal, creo que solamente lo he pronunciado para hablar de este caso en concreto. Luego pienso que sí, que va por mí. Y te diré que, claro, hay que pagar impuestos. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades. No, en realidad, aquí lo que se está hablando... De todas formas, a mí me tienes que explicar una cosa, para saber hasta dónde podemos hablar. Si no hablo, y vuelvo a repetir que es un tema que no tiene que ver conmigo, porque no tiene nada que ver conmigo, eso es que estoy escurriendo el bulto, que no estoy dando la cara, no sé. Y si yo le cuento mi opinión al respecto... Es que estoy utilizando las instituciones, estoy utilizando mi poder como presidenta de la comunidad, mi mini poder, porque en realidad en todo este asunto el poder que tengo es limitado. Entonces, vamos a partir de que, por supuesto, que hay que pagar impuestos religiosamente, que todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones, y pienso que si alguien paga un impuesto fuera de plazo, en ocasiones y no lo ocultas a la inspectora, lo cuentas y está dentro de la inspección, puede ocurrir que la inspección te multe, como le ocurren a decenas de miles de autónomos en España, o puede ocurrir que caiga una multa. Ahora, en el 99% de los casos esto es una multa, en el 1% de los casos esto pasa a la Fiscalía General. Esto, a pesar de haberse pagado, va más allá. Esto, a pesar de eso, hace que se involucren
la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, varios funcionarios que mandaban notas con gotitas de cianuro. A esto le añadimos 22 ministerios, el gabinete del presidente del Gobierno y 13 meses de juicio mediático. Entonces yo pienso pues que a lo mejor hay un exceso, ¿no?, de trato en esta situación. Esto está ahora mismo en un juzgado. Además, a petición propia, esta persona, que es mi pareja, va a declarar. ¿Qué más podemos hacer? Eso es que está en un juzgado, es lo que demuestra que no estamos hablando de un pago demorado. Él tiene que demostrar, pero, bueno,